La información de este video está basada en la investigación del Dr. Michael Yapko, un psicólogo estadounidense experto en depresión, quien ha dedicado casi 40 años a intentar responder las siguientes dudas. ¿Existen habilidades que pueden proteger a una persona de la depresión? Esta pregunta vino a la mente del Dr. Yapko cuando, en sus primeros años trabajando en un hospital psiquiátrico y tras entrevistar a cientos de pacientes, se encontró con algunas personas que habían sufrido experiencias de vida completamente devastadoras, que por su naturaleza podrían llevar a estas personas a presentar cuadros depresivos graves. Pero para su sorpresa, estas personas no estaban deprimidas. El Dr. Yapko dedicó el resto de su vida a investigar cómo funciona la mente de estas personas y qué era lo que les permitía sobrellevar estas experiencias sin presentar síndromes depresivos. ¿Cuáles eran los procesos mentales con los que lograban gestionar la tristeza de esta forma tan eficiente? La respuesta que el doctor obtuvo fue que efectivamente había una serie de patrones mentales en estas personas, en su forma de procesar e interpretar sus problemas, sus relaciones y sus experiencias. Esto llevó al doctor Yapko a la conclusión de que lo que realmente aumenta el riesgo de que una persona sufra de depresión no son las experiencias negativas que le suceden a esa persona. Lo que verdaderamente predispone a alguien a este trastorno se relaciona más con la forma en la que esa persona interpreta esa experiencia, el significado que ella le da y cuál es su respuesta ante esta situación. Este fenómeno se llama estilo de atribución y es una característica personal. Todas las personas tenemos un estilo de atribución y se refiere a la forma en la que tanto nuestra mente racional como nuestro subconsciente interpretan el significado de los eventos que vivimos. Dependiendo del estilo de atribución que tengamos, una persona puede tener mayor o menor riesgo de depresión. Este descubrimiento le planteó al Dr. Yapko una segunda duda. ¿Estos procesos mentales pueden ser enseñados a otras personas que no los tienen? ¿Y estas personas pueden aprenderlos a modo de habilidades prácticas? Nuevamente la respuesta fue un sí. El Dr. Yapko logró enseñar estas habilidades a un grupo de sus pacientes y como resultado estos presentaron una disminución en la intensidad de su depresión, presentando menos episodios, disminuyendo su vulnerabilidad a las recaídas y disminuyendo el impacto de sus síntomas. Además, más adelante descubrió que estas habilidades pueden prevenir la aparición de este trastorno en personas que aún no lo presentan. Adentrándonos en el tema, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que va mucho más allá de simplemente un problema emocional, ya que tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida personal de quienes la sufren. Afecta su fisiología, deteriora su salud física, altera su capacidad de pensamiento y su toma de decisiones, su concentración. Todo esto lleva a una disminución de su rendimiento laboral, afecta a sus relaciones personales, llevando a la persona a aislarse de los demás. Estos son 5 patrones mentales que son los principales factores de riesgo de depresión. Esto quiere decir que la gente que presenta estos patrones tiene más probabilidades de padecer este trastorno como consecuencia de estos procesos mentales. Son la orientación interna, la generación de estrés, la rumiación, el pensamiento global y las expectativas no realistas. Ahora voy a explicarte qué significa y cómo funciona cada uno de estos patrones de pensamiento y te voy a enseñar un ejercicio mental que funciona para entrenar a tu cerebro a romper cada uno de ellos. El primer factor de riesgo es la orientación interna. Este es un patrón en el que una persona toma sus decisiones, elige su conducta y llega a conclusiones basándose únicamente en su percepción, en su propio punto de vista, sus sentimientos, que son subjetivos, y no considera factores externos. El problema con este patrón es que nuestra percepción puede llegar a ser errónea. Podemos interpretar algunas cosas como problemas, incluso aunque no supongan un problema real. O por el contrario, podemos tener un problema real que no percibimos como un problema. Y podemos llegar a autoconvencernos con ideas erróneas, que después determinarán nuestras decisiones o serán la base de nuevos pensamientos equivocados. A esto se le llama rigidez mental. Y si no tenemos la habilidad de salir de nuestra mente y poner a prueba si nuestros pensamientos son reales, seremos prisioneros de estos mismos pensamientos. Voy a darte un ejemplo. Una persona con depresión que llama por teléfono a un amigo que no le contesta la llamada, así que espera a que le devuelvan la llamada. Por algún motivo la persona no devuelve la llamada, pues la persona con depresión puede sentirse mal por eso y puede convencerse de que no le devolvieron la llamada porque en realidad ella no le importa a la otra persona. Esto lo afirma sin tener pruebas.
y después puede usar esta idea como base para crear un nuevo pensamiento en el que llega a la idea o la conclusión de que en realidad no le importa a nadie. El primer ejercicio mental consiste en pasar tus pensamientos por un examen o una prueba de realidad. Si tienes una orientación interna, es probable que muy pocas veces te plantees la posibilidad de estar equivocado. Así que este ejercicio consiste en que cada vez que tengas pensamientos negativos o llegues a una conclusión propia, debes hacerte estas preguntas. ¿Este pensamiento o esta conclusión es verdad? ¿Cómo puedo saber si es verdad o no? ¿Qué pruebas objetivas tengo de que es algo real? Y haciéndonos estas preguntas podemos salir de este patrón de orientación interna. Otra forma de probar si nuestras ideas son realistas o no es hablando con alguien de confianza que pueda orientarnos con su punto de vista. Además, te había mencionado que la orientación interna puede causar rigidez mental, y para trabajar esto hay un ejercicio de flexibilidad mental que puedes hacer pensando en múltiples explicaciones para las cosas que pasan. Te lo explico volviendo al ejemplo del teléfono. En esta situación se trataría de buscar tantas explicaciones como nos sea posible de por qué la otra persona no ha devuelto la llamada. Puede estar trabajando, puede no tener batería, puede encontrarse mal o mil cosas más. El segundo patrón es la generación de estrés. Esto se refiere a cómo la gente toma decisiones que hacen que su depresión empeore, y esto no lo hacen de forma intencional, es una consecuencia de la misma depresión. Para entender por qué pasa esto, tenemos que saber que nuestro estado de ánimo puede afectar nuestra capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando una persona está enojada, es más probable que tome decisiones impulsivas, arriesgadas, mientras que al sentir miedo es menos probable que se corran riesgos. La depresión, al ser un trastorno emocional, compromete constantemente la capacidad de tomar decisiones de las personas a las que afecta. Esto puede llevar a estas personas a tomar malas decisiones, que hacen que su depresión empeore, y esto forma un círculo vicioso. Por ejemplo, una persona con depresión que acude al psicólogo y dentro de las recomendaciones que éste le da, le comenta que hay evidencia que demuestra que el ejercicio físico puede brindar efectos similares a los de los antidepresivos y que sería una buena idea empezar a practicar algún tipo de ejercicio. Aquí el paciente puede tomar la decisión de seguir este consejo o no. Si se tratara de una decisión basada únicamente en el razonamiento, la elección más beneficiosa sería hacerle caso al psicólogo. Pero la persona con depresión toma sus decisiones basándose en sus emociones. Si no siente ganas de hacer ejercicio, si no se siente motivado, no lo hará, aún sabiendo que es algo que le ayudaría. Al tomar esa decisión, el paciente no obtiene los beneficios y deja pasar una oportunidad de reducir la intensidad de su depresión. Otros ejemplos pueden ser una persona a la que sus familiares y amigos le aconsejan acudir a terapia porque notan que tiene un problema, pero que éste no les haga caso, o alguien a quien su psicólogo le aconseja dejar el alcohol porque sus efectos empeoran su depresión, pero que éste decida seguir bebiendo. Todas estas son decisiones que tienen un coste acumulativo a lo largo del tiempo. El ejercicio con el que se puede trabajar en este patrón mental es plantearte metas y después usar estas metas para guiar tu toma de decisiones. Como ya vimos, lo que limita la toma de decisiones de las personas con depresión es que estas decisiones dependen únicamente de sus emociones. No cuentan con una estrategia que les ayude a tomar las mejores decisiones, así que una forma de crear esta estrategia es definiendo algunos objetivos personales y cada vez que tengas que tomar una decisión, dedicar unos segundos a pensar en cuál es la opción que te puede acercar más a llegar a esa meta. Muchas veces o la mayoría, esta no será la opción con la que te sientas cómodo. Por eso, pensar en esta meta puede ayudarte a tomar decisiones que no tomarías si te basaras únicamente en tus emociones y tus sensaciones. El tercer patrón es la rumiación. La rumiación consiste en tener pensamientos repetitivos que nos dan vueltas en la cabeza una y otra vez, sobrepensando y sobreanalizando, pero sin llevar a cabo ninguna acción respecto a lo que se piensa. La rumiación puede aumentar los síntomas de la depresión y de la ansiedad. Incluso puede generar problemas de insomnio en la persona, pues su mente está trabajando todo el tiempo, pensando en sus problemas, en las cosas que debería hacer, en las cosas que no debería hacer, teniendo ideas obsesivas. Lo negativo de la rumiación es que no nos ayuda a solucionar los problemas en los que se piensa, porque estos pensamientos no se acompañan de acciones con las que se puedan corregir, y esta inactividad lleva a consecuencias a largo plazo.
pues los problemas van avanzando y esto aumenta la preocupación y la rumiación y se va formando un círculo vicioso. La mayoría de las veces los pensamientos que se tienen al rumiar tienen que ver con experiencias negativas del pasado, principalmente relaciones. También puede darse por problemas del trabajo o de la escuela, pero el principal tema suelen ser las relaciones del pasado. Y este enfoque hacia el pasado también es algo característico de la depresión. Una persona con depresión adopta una mentalidad en la que siente que su pasado de alguna forma le controla, que controla sus problemas, que controla su comportamiento actual, que todo lo que ella es ahora lo es como consecuencia de algo que le sucedió en el pasado. También presentan una tendencia a predecir el futuro basándose en estas experiencias pasadas. Por ejemplo, alguien que cree que nunca va a ser feliz porque hasta ahora siente que nunca lo ha sido. Alguien que piensa que nunca va a tener una buena relación porque antes no ha tenido una. Esto genera ciclos de pensamiento que atan a la persona y que no le permiten hacer cambios. La única cura para la rumiación es actuar. Si notas que estás rumiando sobre algo, esa idea no dejará de girar en tu cabeza hasta que decidas realizar una acción al respecto. Y en esto consiste el tercer ejercicio. Se trata de ejecutar acciones efectivas en dirección hacia una solución a esos problemas. Y estas acciones deben ser mantenidas en el tiempo. Para esto es importante que estés enfocado en un posible futuro. Tienes que convencerte de que no importa cuál sea tu pasado y cuáles hayan sido tus malas experiencias, tú como persona eres más que tu pasado. Pensar en las posibilidades positivas que pueden presentarse en el futuro puede funcionar como una inspiración para tomar acción y crear esos nuevos escenarios. El cuarto patrón mental que aumenta el riesgo de depresión es el pensamiento global. Esta es una de las principales características de la depresión y quiere decir que una persona tiene una tendencia a generalizar. Un ejemplo rápido es una chica a la que le deja el novio y ella se queja de que todos los hombres son iguales, o un hombre que se queja de las mujeres. Alguien que tiene un mal día y en vez de pensar que ha tenido un mal día, piensa ¿por qué la vida tiene que ser tan injusta? ¿Por qué siempre todo me sale mal? Una persona con pensamiento global define sus metas con expresiones generales, como solo quiero ser feliz o solo quiero tener una buena relación, pero hay una falta de especificación. No define cuáles son las cosas que a ella le hacen feliz, cuáles son los pasos que debe tomar para ser feliz, qué es una buena relación, cuáles son sus características, cómo puede buscarla, cómo saber si la ha conseguido. El pensamiento global puede presentarse solo en un aspecto de la vida de la persona. Por ejemplo, alguien puede tener un pensamiento muy específico para manejar su dinero, pero tener un pensamiento global para afrontar las relaciones. El pensamiento global aparece principalmente en las áreas de la vida en las que una persona tiene menos experiencia. Además, el pensamiento global limita la capacidad que una persona tiene para aprender habilidades. Imagina que quieres aprender a manejar, pero que las únicas instrucciones que recibes son enciende el auto, acelera y dirígelo con el volante. Esto no es suficiente porque manejar es una actividad que requiere decenas o cientos de muchas pequeñas acciones una tras otra, desde quitar el seguro, abrir la puerta, sentarse, cerrar la puerta, etc. Por eso alguien con un pensamiento global tiene tanta dificultad al intentar aprender una habilidad o para alcanzar objetivos. Esto es porque al no considerar todos estos pequeños pasos específicos que hay que seguir uno tras otro, no hay una planificación para llegar a ese objetivo. Por eso, para el cuarto ejercicio tienes que definir tus metas personales y debes hacerlo de la forma más específica posible, describiendo qué es lo que quieres, cómo quieres hacerlo, cuándo quieres hacerlo, dónde, por qué y para qué. Una vez que tengas definida esta meta específica, lo siguiente es hacer algo llamado flujo de pasos, y consiste en hacer una lista de pequeños pasos, pero muy específicos, que debes tomar para llegar a esa meta, y estos pasos deben de seguir una secuencia. Mientras lo haces, piensa en el ejemplo de manejar el auto que dimos, donde contamos todos los pequeños detalles. Tienes que hacer una lista tan grande como puedas. Entre más pasos anotes en la lista, más fácil será recorrer ese camino para llegar a tu objetivo. Si intentas hacer esta lista o definir tus metas, pero sientes que no tienes mucha idea de cómo, o que no sabes cuáles son los pasos que debes de seguir, no te preocupes, es normal. Esto es porque es probable que esta sea la primera vez que abordas estos temas o estas metas con este enfoque.
Pero lo realmente importante es que ahora sabes que una de las causas por las que no habías logrado alguna de esas metas es porque no tenías clara cuál era la serie de pasos que debías seguir. Así que ahora puedes tomarte el tiempo que necesites para pensar en esto poco a poco. Lo verdaderamente importante es el gran avance que haces abandonando el pensamiento global, entrenando a tu cerebro para pensar de forma más específica y lineal. El último patrón mental que aumenta el riesgo de depresión son las expectativas no realistas. Nuestras expectativas son un filtro por el que pasan todos nuestros juicios. Valoramos algo como bueno o como malo cuando comparamos la expectativa previa con el resultado. Por ejemplo, si la información que estás recibiendo en este video cumple las expectativas que tenías antes de entrar, es probable que te encuentres satisfecho. Pero si no estuviese cumpliendo tus expectativas, tendrías un juicio negativo. Y esto es lo mismo cuando ves una película, cuando vas a un restaurante, cuando pasas tiempo con alguien que acabas de conocer, por poner otros ejemplos. Cuando nuestras expectativas y el resultado son parecidos, obtenemos satisfacción. Pero cuando el resultado no cumple nuestras expectativas, nos sentimos decepcionados. Por eso es perjudicial tener expectativas no realistas sobre algo. Esto nos lleva a estar constantemente decepcionados porque nunca vamos a satisfacer esa expectativa. El problema es que muchas veces la persona puede que ni siquiera sepa o note que sus expectativas no son realistas. Por eso el último ejercicio consiste en que te preguntes cuáles son las expectativas que tienes en las distintas áreas de tu vida. Cuáles son las expectativas que tienes sobre ti mismo, qué expectativas tienes sobre los demás, y preguntarte cuántas de ellas son realmente conseguibles, cuántas dependen de ti. Plantear tus expectativas te ayudará a evitar pasar por muchas decepciones innecesarias. Espero que esta información te haya sido útil. Es muy importante que realices estos ejercicios de forma tan frecuente como te sea posible, idealmente a diario, pues es una forma en la que puedes entrenar directamente a tu cerebro para abandonar los patrones mentales que te predisponen a presentar depresión y sustituirlos con estas nuevas habilidades. Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó, por favor dale un like y compártelo si crees que puede ayudar a alguien más. Si te gusta la psicología, te recomiendo que te suscribas a este canal. Espero que tengas un buen día y gracias por tu atención.